Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, queridos alumnos. Me alegra volver a saludarlos nuevamente en su clase de libros históricos. Bueno, agradezco a Dios su bondad de permitirnos seguir profundizando en el texto sagrado, así que deseo de todo corazón que ustedes puedan también seguir disfrutándolo. Bueno, estamos ya en la recta final de nuestra cursada. Quiero compartir con ustedes los últimos libros que nos tocan de este conjunto de literatura, ¿no? Que nosotros le hemos denominado libros históricos según el canon griego. Y bueno, nos toca ahora ver un poco lo que es Esdras Nehemías. Así que bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase. Muy bien, pues estamos ahora ya en este tema, ¿no? Que corresponde a estos dos libros que estaríamos hoy analizando, que es de los libros de Esdras y los libros de Nehemías. Bueno, vamos a avanzar respecto del conocimiento que podamos tener de estos libros. Bien, a manera de introducción para ubicarnos en el tiempo y espacio en que estos libros o esta literatura aparece, debemos decir que los libros de Esdras, Nehemías, incluso el libro de Esther, abarcan el último siglo de la historia narrado en el Antiguo Testamento. Estos libros, ¿no? que corresponden a, a, a eventos del Imperio Persa, nos colocan ya en el umbral del tiempo en que se cree que se cierra la palabra, no hay espíritu ya de profecía, y son como que los últimos datos que nosotros tenemos canónicamente hablando de lo que sucedió en el último siglo de lo que narra el Antiguo Testamento. Estos libros, tanto de Esdras, Nehemías y Esther, nos dan un cuadro de la repatriación y de la formación de la comunidad religiosa que se coloca o nace o se fortalece a partir del exilio babilónico. Nosotros vimos, por ejemplo, que en los libros de las crónicas, su punto de vista era sacerdotal y evidentemente se sitúa al centro del templo de Jerusalén en cuanto a la comunidad religiosa se refiere. Y entonces estos libros nos van a decir qué pasa después de que Ciro, el persa, emite el edicto y el pueblo regresa nuevamente hacia Jerusalén. Lo que sucedió en este tiempo, más o menos nos lo van a plantear esta literatura. Y como dijimos, se coloca en el periodo que se le llama de la restauración. Recuerden que el periodo de restauración inicia a partir de que el imperio babilónico cae en manos del imperio persa y entonces se inicia como una etapa de volver a comenzar. Así que estos libros ya están ubicados en el siglo cuarto, siglo tercero, más o menos, aproximadamente, antes de Cristo, y que evidentemente, no, insisto, nos van a ubicar en cuanto a lo que sucedieron, qué cosas sucedieron durante ese periodo. Bien, ¿qué tenemos que decir acerca de los títulos y del autor que puedan existir en estos libros? Como en la mayoría de los escritos bíblicos, queridos alumnos, no hay mucha certeza de quiénes pudieron haber escrito, ¿no? De manera autógrafa, esta literatura. Se dan indicios, se proponen personas en virtud de algunas circunstancias, pero no tenemos algún indicio. En este caso, debemos decir que tanto Esdras, Nehemías y Esther son la continuación del libro de las Crónicas en esta
en esta perspectiva de ubicar la historia de Israel desde el punto de vista de la restauración, ¿no? De lo que pasó después que sucede el exilio babilónico. También se dice que estos libros formaron un solo libro en un principio y esto era considerado dentro del canon hebreo. Probablemente fueron escritos por la misma persona, ¿no? Por la misma persona, dado un poco la estructura, el lenguaje, la forma en que se ha escrito, y es muy probable que haya sido escrito por la misma persona. Tal vez el autor pudo haber sido contemporáneo de Esdras, quien fuera el gran escriba que, que, que se menciona en este libro. No tenemos alguna idea. Muchos proponen que habrá sido el mismo Esdras el que haya escrito esta literatura, ¿no? Pero poco sabemos al respecto. No, realmente no sabemos si fue Esdras el que pudo haber compuesto esta literatura y es muy probable que estos escritos fueran alrededor del de alrededor del año 400 antes de Cristo, ya en la época persa, entrados muy poco tiempo hacia el imperio griego, ¿no? A la época helénica, así que dentro de la época persa se escribe en esta literatura. Bien, ¿cuál es el propósito que nosotros encontramos en estos libros? El primer propósito que cuando analizamos esta literatura de Esdras Nehemías, entendemos cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas, ¿no? Recuerden que el profetismo ya había pasado. El profetismo clásico, este, con los grandes profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, ya habían, pues sí, ya había pasado. Y entonces Dios cumple la promesa hecha a estos profetas de que haría regresar a Palestina o a Jerusalén a su pueblo cuando los llevaran al destierro los monarcas paganos. Encontramos entonces en las profecías del segundo Isaías o el Deutero Isaías cómo se menciona que Israel, sí, que Israel volvería a Jerusalén cantando con gozo y alegría, y vendría todos nuevamente a morar en Tierra Santa. Si bien es cierto, este propósito se cumple parcialmente porque no todos volvieron del exilio babilónico, sí es cierto que esto Dios permitió que sucediera y entonces vemos a través de estos libros que se cumple, ¿no? Las profecías hechas siglos anteriores no quedaron en el vacío, sino que finalmente llegaron a su fiel cumplimiento. Y esto es lo que básicamente nos narran estos libros. Un segundo propósito que encontramos en esta literatura es cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. A ver, si nosotros nos ponemos a pensar, las personas que quedaron en Jerusalén, pues quedaron en medio de ruinas, ¿no? Quedaron en medio de escombros. Fueron personas que sobrevivieron como pudieron, ¿no? Y los que volvieron de Jerusalén, entonces se encontraron en esta situación de una condición, pues si bien les fue muy mal en el destierro, pues ahora venían con esta impronta, ¿no? De volver como que a casa, de volver nuevamente a, este, pues a recuperar lo que era suyo. Y en este acto de volver a casa, pues se necesitaban hombres, ¿no? Que pudieran alentar al mismo pueblo. Y estos hombres evidentemente no se encontraron de los que se quedaron en Jerusalén, sino más bien estos hombres son de los que vienen del cautiverio, son de los que vienen del exilio. Y vamos a encontrar figuras importantes como Josué, Zorobabel, como Esdras, como Nehemías. La misma historia de Esther, ¿no? Refleja este aspecto fundamental. Así es que esta literatura nos ubica en el tiempo
de que sigue Dios levantando personas para cumplir sus divinos propósitos. Y esto es fundamental entenderlo en estos libros. Hay un tercer propósito, perdón, ¿quiénes fueron estos hombres? Bueno, algunos de estos hombres fueron los grandes profetas Ageo y Zacarías, ¿no? Estos dos profetas eran contemporáneos en la restauración y, y bueno, serán profetas muy nacionalistas, diríamos, muy centrados en el templo, ¿no? Este, y, y pedirán al pueblo que le metan ficha, diríamos, como que pudieran hacer las cosas de tal manera que ellos pudieran sentirse comprometidos con la obra de la reconstrucción, no solo de Jerusalén, sino también del templo. Recuerden que el templo empieza a tomar un papel muy fundamental. Así que tendremos a estos dos grandes profetas actuando, hablando, haciendo y los estaremos desarrollando cuando entremos a clase de profetas. Bueno, veremos cuáles fueron sus oráculos, cuál fue su intención, pero los vamos a ubicar ya en la etapa de la restauración. Bueno, tenemos a un gobernante venido del destierro llamado Zorobabel, que él como que cumple la parte de la representación del imperio persa en cuestiones legales, ¿no? Y también vendrá un sacerdote, un personaje muy ligado a la casta eclesial o a la casta sacerdotal, llamado Josué, que tendrá un papel muy arengador, diríamos, empezará a animar al pueblo para reconstruir y será Zorobabel quien empiece nuevamente a levantar todo lo que es el aspecto de la reconstrucción, de los ritos, de los sacrificios, etcétera. Josué tendrá un papel fundamental para restaurar eh, pues la visión religiosa o la impronta religiosa. Y como dijimos, hay otros dos grandes personajes llamados Nehemías, el copero del rey, un hombre que vendrá a hacer reformas, que vamos a verlas ahora, y tendremos a Esdras, que también vamos a explicar un poquitito quiénes eran. Así es que bueno, estos grandes personajes nos van a ubicar en el contexto histórico insisto, de la etapa de la restauración para ubicarnos en qué fueron las cosas que sucedieron. Esta restauración, como dijimos, no es definitiva ni completa. Porque no, a ver, ahora se van a dar cuenta por qué. Cuando el profeta pensó o soñó que todos vendrían a Sión de los que habían sido exiliados y vendrían a Jerusalén cantando con gozo y alegría, se cumple de manera parcial. Por lo tanto, esta restauración no es definitiva porque muchos quedaron en el exilio, ¿no? Cuando llegan, empieza un gran fervor, ¿no? Como que una esperanza de reconstrucción, de levantar el templo, de que todos hicieran su parte, etcétera. Pero pronto cayó al pozo ese anhelo, ese deseo, y, y entonces la gente dejó de invertir en el templo, dejó de construir en el templo y se empezaron a centrar en ellos mismos. Eh, También lo dijimos en alguna clase, no es que pudiesen ellos haber acabado el templo con la majestuosidad con la que tenía el templo de Salomón, sino que fue un templo lindo, pero que tardó muchos años en construirse. Por eso la restauración no es definitiva ni completa, sino que señala algo mejor. Esto tiene el fin de continuar la revelación de Dios a través de su pueblo y preparar el camino para la redención del mundo, que es la enseñanza teológica que nosotros encontramos de este periodo de la restauración. No se restaura completamente, sino que es un camino que se va abriendo para preparar el camino de la llegada del Mesías, la llegada del Mesías. La llegada del Mesías anunciado que por fin vendría a liberar y a
a independizar a su pueblo, ¿no? Del yugo de las potencias extranjeras. Solo que lo que no sabía en esta cosmovisión es que el Mesías vendría con una revolución muy diferente a la que ellos plantearon. Por eso, la restauración final se va a producir de acuerdo al nuevo pacto, ¿no? Al nuevo pacto. Un nuevo pacto. A ver, este dato es muy interesante porque nos ubica en ese pacto de la alianza que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí, ¿no? En donde Dios le manda decir a Moisés, dile al pueblo si ellos quieren ser mi pueblo y que yo sea su Dios y que no deben tener ningún otro Dios ajeno. El pueblo dijo, sí, nosotros no tenemos problema, vamos a obedecer lo que Yahvé nos ha dicho. Perfecto. Ese pacto, ¿no? Se reafirma en la historia deuteronomista, donde Dios, a través de Moisés, en el libro del Deuteronomio, establece sus mandatos, sus decretos, sus ordenanzas, sus mandamientos, que evidentemente eso es lo que acompañó al pueblo durante todo su tiempo de la monarquía, de los jueces y de la monarquía, y que los llevó a finalmente a perderse, porque en vez de hacer válido ese pacto, ¿no? En el Sinaí de que iba a ser su único Dios, bueno, ellos buscaron otros dioses. Así que hay un nuevo pacto que nos ubica en el contexto. Vamos a leer Jeremías, capítulo 31, del, del 31 al 33. Y entonces vamos a encontrar lo que dice el profeta Jeremías. Y según esta palabra profética que tiene Jeremías, dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿no? Los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Es un nuevo pacto, ¿no? Y entonces habla sobre un pacto futuro, que evidentemente es un pacto que si bien es cierto, en la época de la restauración se centra en el templo, se sigue centrando en Moisés, en la Torá, eh, iba preparando el camino para un pacto perpetuo, un pacto mucho más grande. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Quién fue quien incumplió el pacto? No fue Dios, ¿no? No fue Dios. Dios fue el amante esposo que con paciencia amaba a la esposa, ¿no? Pero esta esposa se prostituyó. ¿Mm? Mucho en la figura del profeta Oseas con su esposa Gomer, donde Dios manda a que Oseas se case con una prostituta como un símbolo, como una acción simbólica de que Israel se había prostituido con dioses ajenos y por lo tanto habían ellos invalidado su pacto o el acuerdo que ellos habían tenido. Versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, la restauración final tiene que ver con una nueva alianza, un nuevo pacto, en donde nosotros ahora tendríamos que considerar a Dios como nuestro Dios. La primera gira alrededor, ¿no?, de la ley de Moisés. La ley de Moisés, como dijimos, la Torá, será el centro de la fe judía, será el centro de la revelación de los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Pero que esta no se cumplió, porque el pueblo se encargó vez tras vez de invalidarlo yendo tras dioses ajenos. Pero como el mismo complemento que nos dice del profeta Zacarías, dice que la final tendrá su centro en el Cristo crucificado y en el Cristo resucitado. Eh, Zacarías
vamos a leer Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice de la siguiente manera. Recuerden que Ya lo tengo. Zacarías, sí, adelante, porfa. Si lo Dice tenés, así, Esme. Sí. y de la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, y quien traspasaron y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como unigénito. Amén. Gracias, gracias, Esme. Y dice, y derramaré, en tiempo futuro está el verbo, ¿no es cierto? Y derramaré sobre la casa de David. Recuerden que la dinastía davídica estaba muy arraigada y las crónicas nos lo plantean de esa forma, ¿no? Y recuerden que Zacarías está muy influido por la cosmovisión del cronista. Y, si y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quienes traspasaron. Esta profecía, ¿no es cierto?, se cumple cuando el Señor Jesús muere y el soldado romano traspasa el cuerpo del Señor y dice que sale sangre y agua, ¿no? Sangre y agua. Evidentemente, esta alusión de traspasar, pues habla de la muerte del Cordero, de la muerte del Mesías. Y evidentemente, ¿no es cierto? Este, este, este derramamiento del Espíritu de Yahvé sobre el pueblo vendrá necesariamente a través del Mesías, pero un Mesías que tendría que morir, un Mesías que tendría también que resucitar, ¿no? Y yo creo que esta es la mejor lección que nosotros tenemos de saber cómo a partir de esta literatura ya la concepción de la llegada del Mesías se hace mucho más grande, ¿no? La esperanza mesiánica, la esperanza del nuevo pacto con la casa de David, la esperanza de un Mesías liberador, ¿no? Muy parecido a Moisés, que, que va a venir a sacar al pueblo del yugo, en este caso de los persas, después del caso de los griegos y finalmente en el caso de los romanos, ¿no? Que fue así como sucedieron los imperios que tuvieron cautivo al pueblo de Israel. Así que la etapa plena de restauración no se cumple al momento de que se lleven a cabo esta literatura, sino se va a cumplir en la persona de Jesucristo algunos siglos después. Ok, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué podríamos decir sobre el tema o los temas que tienen estos libros de Esdras y de Nehemías? Son tres cosas. Tres grandes temas que podemos, cuando ustedes lean esta literatura, ténganla siempre en cuenta, ténganla en mente. Primero tiene que ver con la restauración. ¿Por qué? Porque recuerden que los que vienen de Babilonia se encuentran a un pueblo devastado, a un pueblo que vive sobre las ruinas, diríamos, ¿no? Que no han levantado el templo porque no han tenido o plata o no han tenido ganas, ¿no? Evidentemente fue un gran choque para ellos que les duró 70 años, un poco más, para que ellos pudieran como volver en sí y decir, bueno, algo tenemos que hacer. Así que habría que restaurar todo, ¿no? Habría que restaurar el templo, principalmente, habría que restaurar la ciudad y habría que restaurar las murallas y las puertas que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Así es que la restauración está presente en esta literatura, tanto de Esdras como de Nehemías. El segundo grande tema tiene que ver con la reorganización, porque evidentemente al ya no tener un rey que los organizaba, que les decía qué hacer, cómo hacer, etcétera, etcétera, pues entonces ellos tendrían que volver a ver quién tomaba la posta y quién tomaba la batuta e iba hacia adelante, ¿no? Entonces habría que reorganizar los aspectos políticos, económicos, sociales, sobre todo religiosos, y evidentemente pues cae en manos del sacerdocio, pues esta reorganización, ¿no? Esdras vendrá a hacer una reorganización religiosa y Nehemías una reorganización social.
Y el tercer gran tema que encontramos en esta literatura tiene que ver con la reforma de Israel. Grandes reformas se hicieron, principalmente dos grandes reformas que se le atribuyen a estos personajes, ¿no? Principalmente a Esdras. Esdras trae una reforma religiosa. Como vamos a ver, Esdras era un hombre versado en la ley de Moisés. Era un escriba, ¿no? Es quien empieza a sentar los fundamentos de lo que significaba el escriba, que encontramos, por ejemplo, en la época de Jesús, ¿no? Escriba es su precursor, o sea, perdón, Esdras era el precursor de esta función de ser escriba. Pero hay una grande reforma religiosa. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se queda destruido en Jerusalén, pues también su fe, sus costumbres, sus ritos, ya no hay más sacrificios. ¿A dónde se sacrifica si el templo está destruido? Ya no hay más sacerdotes porque todos se los llevaron cautivos. Entonces, cuando llega Esdras, empieza a tomar un papel, ¿no es cierto?, de que ahora en esta etapa la ley y el templo van a ir de la mano, ¿no? O sea, hay una reforma religiosa por parte de Esdras. Y por parte de Nehemías hay una reforma social, porque Nehemías viene y empieza a reconstruir la ciudad, pero también empieza a aplicar como que los principios deuteronomistas de que no podían mezclarse con otras personas, y empieza a hacer como una limpieza racial dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces hay una reforma social muy interesante. Lo vamos a ver ahora con mayor detenimiento. Bueno, tres grandes temas: la restauración, la reorganización y las reformas que se dieron en Israel. Bueno, evidentemente el autor tuvo que haber tenido, al igual que el cronista, las fuentes que le sirvieron de inspiración o de base para escribir su propia historia o su propia literatura o estos libros que nosotros consideramos como sagrados. ¿Qué tuvo a la mano el autor del libro de Esdras Nehemías? ¿Qué tuvo a la mano? Bueno, en primera, la lista de los israelitas que volvieron a Judá con Zorobabel. En la primera, ¿cómo le llamamos? Se le llama primer retorno, ¿no? De los que estaban cautivos, los primeros que volvieron con un personaje llamado Zorobabel. Y entonces se tiene esta lista de personajes, ¿no? De hombres con historia, carne y hueso, etcétera, que volvieron a Judá en este primer retorno. Hay inventarios, ¿no? Que se tienen y que estos libros se, se encargan de volver a recuperar, porque seguramente alguien escribió que era lo que existía y que era lo que necesitaba el templo para volver a funcionar. ¿Qué otra fuente tenía el autor? Los actos de los reyes de Persia. Seguramente el autor pudo haber sido alguien que estaba cautivo, que vivió en el exilio y que pudo escuchar, pudo leer o pudo entender, ¿no?, la historia de los persas, y entonces tiene estos libros, Actos de los Reyes de Persia. Tiene correspondencia oficial con las autoridades persas. Hay varios documentos dentro del libro de Esdras, correspondencia que antes se estilaba en esta cultura persa, ¿no? Así que bueno, seguramente el autor tuvo que haber tenido mucha correspondencia y a partir de ahí empezar a inspirarse para escribir su obra. Bueno, tenemos las memorias de Esdras y de Nehemías, ¿no?, que básicamente están insertas en esta literatura, y que el hecho, fíjense, el hecho de poder considerar eh, las mismas fuentes biográficas de estos autores, pues nos ayuda a entender o nos da mayor certeza de que lo que estaba ahí escrito formó parte de, ¿no? Entonces,
Dice el versículo 7, 27, 28. Si me querés leer, ¿me puedes ayudar a leer Esdras 7, 27 y 28? Porque aquí es donde nosotros vemos claramente la intervención de este personaje llamado Esdras. Bueno, no sé si está. Sí, aquí estoy ahorita. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Mientras lo buscamos, ustedes también, los que están viendo la grabación, por favor, nunca se conformen con escuchar lo que leemos aquí en clase o demás. Por favor, tomen su Biblia y corrobórenlo ustedes mismos, ¿no? Y después estaremos viendo el aspecto de Nehemías, que vendrían a ser como una fuente para completar la obra que el autor nos quiso transmitir. Estaríamos entonces ahora leyendo Esdras 27 y 28. Mientras pueden ir también buscando, si los que están viendo la grabación, las siguientes citas, no las vamos a leer todas, solamente es un ejemplo para que vean que el autor incluye dentro de esta literatura las memorias de estos dos grandes personajes. Esdras, ¿cuál es, perdón? Capítulo 7, versículos 27 y 27. 28. Listo. Es que tenía yo por ahí un problemita con mi teléfono. 27 y 28. Sí, Dice así. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Amén. gracias. Y podemos seguir, podemos seguir hasta el capítulo 9, 15, que es el núcleo donde se encierra básicamente las historias o estas memorias que tiene Esdras, que nos va a hablar acerca del rey, hace una alusión al rey persa, a los consejeros, a la gente más poderosa del imperio dominante. Y vean cómo los persas tenían mucha condescendencia con las diversas religiones. Tan es así que el rey persa termina ayudando a estos personajes para la reconstrucción del el templo de Jerusalén. Y También lo tengo. sí, por favor. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Amén. Muy bien, gracias. Y esto evidentemente nos coloca en el umbral de saber qué era lo que sucedía en ese momento, ¿no es cierto?, de lo que estaba escribiendo Esdras. Ahora, es muy importante que nosotros cuando leemos ahora el testimonio de Nehemías en el capítulo 1, versículo 1, es una historia muy conocida por muchos de nosotros, pero dice el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció que en el mes de Quisiú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, imperio persa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, es decir, los que quedaron allí y quedaron en las ruinas, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Evidentemente, este es un testimonio que aparece de el propio Nehemías y que seguramente el autor tenía a la mano, o sea, escrito o haya sido una tradición oral, pero los recogió y los incrustó en esta obra.
Bueno, algo muy interesante que nosotros encontramos aquí es que las secciones de Esdras, del capítulo 4, versículo 8 al capítulo 16, versículo 18 y 17, perdón, y capítulo 7, del 12 al 26, están escritos en arameo, que ese es el otro idioma, ¿no? Que, con el que fue escrito la Biblia. Muy bien. Em, si nosotros buscamos estos pasajes, nos vamos a encontrar con las cartas, ¿no? Con las cartas que evidentemente tenían que escribirse en este idioma, ¿no es cierto? Que era un idioma muy dominante en el imperio persa, ¿no? El arameo. Dice el Esdras 4:8, el gobernador Rehum y el escriba Simsai escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera. Y entonces empieza a redactar una carta que está escrita en arameo y que se conserva en ese idioma, ¿no es cierto? Se conserva en ese idioma, nosotros ya está traducida al español, pero se conserva en ese idioma y por lo tanto los idiomas con los que se considera un texto sagrado será el hebreo y el arameo, ¿no? Arameo, idioma en el cual, aun cuando el imperio griego impone el griego koiné como idioma oficial de su imperio, el arameo sigue subsistiendo o sigue perviviendo en el pueblo de Israel y que evidentemente esto, ¿no es cierto?, se mantendrá hasta que Jesús nace y Jesús nacerá hablando o aprenderá a hablar el idioma arameo, ¿mm? Porque no se pierde este idioma. Bueno, esas serían las fuentes que nosotros consideraríamos dentro del libro o de estos dos libros, que era uno en un principio, sobre el tema. Muy bien, ahora, ¿cuál es el orden histórico que nos plantea esta literatura, ¿no? Para darnos cuenta en la línea de tiempo. Bien, recuerdan que es la etapa de la restauración porque tiene que ver con el retorno, la venida, el regreso de los cautivos eh, en Babilonia. Tal vez muchos, como yo durante muchos años, pensé que cuando el pueblo volvió de Babilonia hacia Jerusalén, pues había venido un Nehemías, ¿no? Yo siempre solo tenía en la memoria consideraba a Nehemías, porque bueno, ¿quién no conoce la historia de Nehemías? Que viene, que levanta los muros, que levanta las puertas, etcétera. Entonces dijimos, bueno, cuando vino Nehemías, ahí empieza todo el tema de la restauración. Pero no es así. El retorno tiene tres etapas, tres momentos, tres personajes que van a influir en determinados años, ¿no? El primer grupo de personas que volvieron de Jerusalén, perdón, que volvieron a Jerusalén, es el más numeroso. Se efectuó alrededor del año 538, cuando ya se hace el edicto, ¿no es cierto?, de Ciro, y entonces, listo, pueden volver a Jerusalén y lo hacen a través de el gobernante o el representante legal del imperio o el gobernador, como quieran llamarle, ¿no es cierto? Esta figura legal administrativa llamado Zorobabel, que es quien, ¿no es cierto?, comanda después del 538, comanda pues al pueblo que regresa para reconstruir el templo, ¿no? Un siglo después, casi un siglo después del primer retorno, fíjense, estamos hablando del 458, ¿no? Casi un siglo después. ¿Qué pasó en ese siglo? No sabemos. No hay una, no hay una idea, ¿no? Este,
es una etapa del silencio en donde no tenemos literatura, no tenemos escritos. ¿Qué pasó entre que llega Zorobabel y llega Esdras? Entre Zorobabel y Esdras casi hay un siglo de diferencia, ¿no? Por lo tanto, no tenemos conocimiento de eso. Y Esdras vendrá en el 500, en el 458, para hacer la reforma religiosa de la que hablé. Y Esdras como Nehemías serán contemporáneos, aunque no vendrán juntos, ¿no? No vendrán juntos en el segundo retorno, sino vendrá alrededor del 444, ¿no? Este, eh, 14 años después de década y media, eh, aparecerá Nehemías para levantar los muros, para reconstruir la ciudad. Zorobabel y Josué, el sacerdote Josué, se encargarán de reconstruir el templo. Como dije, ahí no termina de construirse porque, bueno, detienen la obra por muchas cosas, ¿no es cierto? Y después vendrá Nehemías y vendrá con la arenga de levantar los muros para que sigan, la santa ciudad siga protegida, las paredes también, y que bueno, de alguna u otra manera Jerusalén vuelva a tener el esplendor que tuvo antes de que fueran llevados al cautiverio. Por lo tanto, el templo, como dije, será reconstruido entre el 537 y el 516, ¿no? Donde también tendrán gran influencia los profetas Ageo y Zacarías, ¿no? Para que el templo se pudiese o se volviese a reconstruir. Si se dan cuenta, si el 516 es este, eh, eh, como es, casi es un siglo después que aparece Nehemías, ¿no? En donde también no sabemos qué pasó hasta que Nehemías vuelve otra vez a la escena para levantar los muros. Y gracias a la literatura esta de estos escritos, bueno, es como conocemos qué es lo que pasó en ese tiempo. Bien, vamos a hablar un poquitito ahora de Esdras, ¿no? ¿Quién era Esdras y qué importante fue la figura de Esdras al momento de su presencia? Poco sabemos de Zorobabel y de Josué, aun cuando, fíjense, el sacerdote Josué va a ser muy importante para el profeta Zacarías, ¿no? El profeta Zacarías hablará mucho de Josué y de Zorobabel, y esto va a ser muy interesante. No lo desarrollamos ahora, lo vamos a ver cuando veamos los libros proféticos, y evidentemente este aspecto de la profecía de Zorobabel, ¿no es cierto?, y de Josué, serán figuras simbólicas muy importantes para el profeta Zacarías. Pero Esdras y Nehemías, bueno, tienen su propio libro, diríamos, ¿no? No tenemos un libro de Zorobabel o el libro de Josué el sacerdote, no tenemos esos libros, pero sí tenemos libros que se les ha atribuido al nombre o al personaje importante que se tiene, que es Esdras y Nehemías. Bueno, vamos a conocer un poquitito de el escriba Esdras. Bueno, este personaje que evidentemente en el cautiverio empieza a tomar un papel fundamental, ¿no? En la corte persa, ¿no? En la corte persa, que como dijimos, hermanos, ya cuando los babilonios son derrotados y los persas dan esta libertad, pues hay muchas personas que vuelven a Jerusalén, pero hay otras que quedaron. Uno de ellos fue Esdras, que evidentemente encontró trabajo, diríamos, o que buscó trabajo dentro de las cortes imperiales de, de los persas. Y entonces él trabajaba en la conexión, ¿no es cierto? Él hacía la conexión entre los asuntos judíos y la corte persa. Era como que él conocía muy bien el idioma, empezó a conocer muy bien las costumbres, las leyes persas, que hacía que las personas que quedaron allá en Babilonia, pues pudiesen manejarse tranquilamente teniendo
pues a un representante o alguien que les ayudara con los trámites y demás. Esto hizo que Esdras tomara una importancia de sabiduría, de conocimiento. Era un hombre muy bien preparado, Esdras, porque él era un hombre versado en la ley de Moisés, ¿no? Conocía perfectamente la Torá, la había estudiado, la había transcrito, la había copiado, y eso lo hacía alguien que conocía todos los elementos del Génesis, del Éxodo, Levítico, de Números y del Deuteronomio. Así que él conocía perfectamente todo lo que conllevaba la ley de Moisés. También sirvió de modelo, como dije, a los escribas ya neotestamentarios. Él es el precursor de esta función de escribas, ¿no es cierto? Que en la época de Jesús, bueno, confrontarase también con algunos escribas, porque bueno, ellos conocían perfectamente la ley y Jesús se las cambiaba, ¿no es cierto? Entonces ellos se alteraban y decían, no, no es como vos decís, porque la ley dice de esta manera, yo me la sé, la he transcrito, la he copiado, la conozco, cada letra, cada tilde, cuántas palabras tiene cada línea, etcétera, y no es lo que vos decís. Así que bueno, Esdras sienta las bases para poder conocer un poquitito acerca de la ley de Moisés. Bueno, también Esdras se convierte en el padre, diríamos, del judaísmo con sus 13 ideas esenciales. Esto lo podemos ver claramente en el libro que lleva su nombre. ¿Por qué? Porque él empieza a... Recuerden, el pueblo necesita estar ligado a algo o a alguien, ¿no? El sacerdote es fundamental, pero para Esdras tiene que ver tres cosas. La raza escogida, es decir, no olviden que somos el pueblo de Dios. ¿Mm? No olviden eso. No importa lo que haya pasado, cuántas veces nos hemos exiliado, nos han destruido, pero nosotros seguimos siendo el pueblo elegido de Dios. ¿Mm? Y eso Esdras se va a encargar de taladrárselo a sus contemporáneos. Lo otro es la ley, ¿no? Porque es lo que los va a unir. La ley de Moisés, que se entiende que para estas fechas ya la Torá o la ley de Moisés tendría la forma muy parecida a la que nosotros hoy conocemos, ¿no? O sea, ya tendría eh, este, esta, ¿cómo es? Sí, esta forma de entender la ley. Y el templo, que como dijimos, pues será el centro en el cual se mueva todo. Ujú. También se dice que, según la tradición rabínica, se cree que Esdras tuvo que ver con la selección de los libros que debía de ser incluidos en el canon hebreo, ¿no? Al ser un hombre versado en la ley y que conocía perfectamente las escrituras, es muy probable, dada su posición, su influencia, su sabiduría, su inteligencia, que haya sido uno de los precursores para poder determinar, ¿no es cierto?, qué libros tendrían que incluirse como sagrados y tener esta literatura bíblica que ahora nosotros tenemos. No lo podemos corroborar, pero si hiciéramos caso a la tradición rabínica, bueno, podría ser que Esdras haya jugado un papel muy, muy importante para la selección de la literatura sagrada. Bueno, esto es en cuanto a Esdras, algunas cositas para que nosotros pudiéramos conocerlo, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos el otro personaje llamado Nehemías, ¿no? Y Nehemías, evidentemente, este, representa la otra parte, la otra función eh, de lo que tiene que ver con la etapa de la restauración. ¿Quién era Nehemías? Bueno, como dijimos, Nehemías llega a Jerusalén alrededor del año 444, impulsado por este deseo nacionalista ¿cómo se llama? Del aviso que le dieron los de su nación, de cómo estaba los que vivieron en Jerusalén. Eso conmovió a Nehemías. Nehemías no nace en Jerusalén, Nehemías nace en el exilio, ¿no? Tiene un buen puesto, seguramente él buscó este puesto,
eh, un puesto muy importante, porque ser copero del rey en ese momento, cuando el rey se cuidaba de todo para que no lo mataran, no lo envenenaran en la comida, en los alimentos y sobre todo en la bebida, pues el copero tenía una función muy importante, ¿no? Porque antes de que el rey muriera, el copero tenía que probar lo que el rey iba a tomar para que si tenía algún veneno, pues muriera el copero y no muriera el rey. Bueno, el copero tenía una función muy importante, ¿no? Que era Nehemías, así que movido por este sentimiento nacionalista de poder saber qué es lo que estaba sucediendo con su pueblo, llega en el 444. La labor que tiene Nehemías, hermanos, en primera instancia es una labor de reconstrucción, sí, porque él dice el texto que en 52 días él no reconstruye el templo. Recuerden que el templo lo reconstruye Zorobabel y Josué, ¿no? Un siglo antes, más o menos. Pero Nehemías, cuando escucha, dice, bueno, sigue estando destrucción. Las noticias que él tiene es que el pueblo sigue viendo las murallas derribadas. Las murallas eran un símbolo de poder, de fortaleza que tenía Israel. Y verlas destruidas, pues simbolizaba que Israel seguía siendo susceptible de que cualquier otro imperio viniera y los atacara y los volviera a esclavizar. Entonces, Nehemías logra la reconstrucción de los muros de Jerusalén, las puertas por las que entraba el pueblo, y el texto sagrado nos dice que en 52 días se completó la obra de reconstrucción de los muros. Evidentemente, esta reconstrucción estuvo basada no por una acción milagrosa de Dios, no una intervención, es decir, no es que Dios haya hecho un milagro, decir, bueno, hoy se acostaron sin una muralla y a la mañana ya tiene una muralla levantada. Esto se debió mucho al liderazgo, a la organización, a la visión que tuvo Nehemías para llevar a cabo tan importante empresa, ¿no? Así que estos 52 días se pueden traducir como el esfuerzo de mucha gente, porque Nehemías empieza a organizar a las familias, empieza a organizar a las personas para que cada uno diga, bueno, a vos te toca reconstruir esta parte, a vos te toca dar material para esta otra, a vos te toca levantar tal muralla, a vos te toca reconstruir tal puerta, etcétera, etcétera. Solo un trabajo en equipo puede lograr que uno logre las metas, ¿no? Esto todos lo sabemos. No podemos solos. Bien, otra cosita que podríamos conocer de Nehemías es que tanto él como Esdras tienen cualidades en común. Son personajes no, no, no escogidos al azar, sino más bien son personajes que tienen ciertas características. Una de ellas es que ambos tienen una profunda fe en el Dios de sus padres, ¿no? Aunque tienen experiencia del cautiverio, ¿no es cierto? Y aunque ellos ah, tienen no tienen tanta vinculación, porque en el caso de Nehemías no nació en Jerusalén, sino nace en el exilio, es mucho más interesante saber cómo la piedad y la fe de Nehemías y de Esdras se hace tan patente en el Dios de sus padres que ellos vuelven a recordar el pacto que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí. Tenían una profunda fe, los dos estaban inclinados a orar, oraban mucho delante de Dios y eran muy nacionalistas, ¿no? Este patriotismo que ellos tenían se hace evidente en sus escritos, ¿no? Este ferviente patriotismo de hacer todo bien a favor del pueblo pues los llevó a considerarlos como personajes fundantes de una nueva esperanza, ¿no? De que el pueblo no iba a terminar, sino que el pueblo iba a continuar y que se iba a mantener, pues, dentro de todo esto que se había realizado. Nemías es el más sensible y más humano que Esdras. Esdras, evidentemente, es más técnico, si podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? Nehemías es más sensible porque dice que cuando escuchó lloró, ayunó, hizo duelo, se lamentó. El rey le preguntó, che, ¿qué tenés? Yo no te veo como los otros días, te veo preocupado, te veo cabizbajo. Evidentemente,
este pesar que tuvo Nehemías por lo que estaba sucediendo en su pueblo, pues lo llevó a actuar, ¿no? No así Esdras, no tenemos una historia tan conmovedora, ¿no? Pero pues evidentemente ambos estaban profundamente comprometidos con el Dios de sus padres, con el Dios de Israel. Y algo muy interesante es que Nehemías le atribuye toda la gloria a Dios, ¿no? Todo el reconocimiento es para Yahvé, y esto es un aspecto muy importante porque pues sienta las bases de que el pueblo no debe confiar en sus fuerzas, no debe confiar en sí mismo, sino que tiene que seguir confiando en Dios, porque de Dios lo recibimos todo y por lo tanto tenemos que dar la gloria al Señor. Así que bueno, son algunos datos que nos permiten ubicar a estos dos grandes personajes, ¿no? En medio de esta etapa de restauración. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Primero se hace una reforma religiosa. A ver, cuando Israel se va al exilio babilónico, pues ellos no tienen templo, ¿no? ¿Recuerdan eso? No tienen templo, no tienen dónde celebrar sacrificios. Los que quedaron en las ruinas de la destrucción, pues tampoco tienen templo y tampoco siguen una vida religiosa como antes se tenía, ¿no? Entonces se va a llevar a cabo una reforma religiosa a través de la lectura pública de la ley. Este acto, queridos alumnos, es un acto muy interesante que nos permite a nosotros ver cómo la Biblia está hecha para ser leída, ¿no? Está hecha para ser leída y está hecha para ser escuchada, ¿no? Este, porque cuando nosotros vemos en el texto bíblico que, que una persona es la que lee y todo el pueblo es quien escucha, pues evidentemente nos ubica en este contexto eh, de saber que es lindo escuchar la palabra de Dios, ¿no? Por eso les decía yo en clase de predicación, ustedes tienen que escuchar con atención, tienen que leer con atención, sobre todo permitir que cuando uno está en en el templo, pues uno puede escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Eso va a ser fundamental. Bien, si nosotros leemos Nehemías 8, del 1 al 12, solamente vamos a leer algunos versículos, nos vamos a dar cuenta que evidentemente estamos ante la presencia de cómo la ley empieza a jugar un papel fundamental en en la experiencia de la fe del pueblo, ¿no? Dice el capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, estoy leyendo Nehemías, ¿no? Nehemías 8, del 1 al 12, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de mujeres y de hombres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¿no? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban, bueno, una serie de personajes. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo,
porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote escriba, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya no había quien les leyera. Pasado más de un siglo, ¿no? Desde que se celebraron cultos y demás antes de ser llevados al cautiverio. Entonces, la lectura de la ley, fíjense lo que produce, ¿no? Hoy difícilmente podemos llorar leyendo la palabra, pero el pueblo cuando escucha y Esdras habla, ¿no es cierto? Y lee la ley, el pueblo responde de una manera muy interesante, muy transformadora. Así es que hay una reforma religiosa en la lectura pública de la ley, desde el alba hasta el mediodía. Fueron muchas horas leyendo la Torá, ¿no? Leyendo la Torá. Nosotros una hora de sermón no lo aguantamos. Pero bueno, ellos tenían esta hambre y esta necesidad de Dios. Tenemos la fiesta de los tabernáculos, que es otra fiesta que evidentemente se establece en, en, en este tema, que aparece el versículo 8 al 13, al 18, que tiene que ver con las fiestas que se vuelven a restablecer en Jerusalén. Y dice el versículo 13: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y dijeron: bueno, ahora necesitamos que nos sigas diciendo más y que nos lo expliques de mejor manera. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Así es que bueno, ellos lo leyeron y dijeron: listo, vamos a hacer la fiesta de los tabernáculos, porque esto así, es decir, llegó un momento en donde ya estas fiestas habían quedado en desuso, pues ya nadie las hacía, nadie se acordaba que se tenía que hacer, pero cuando recuperan esta parte de la ley, y Esdras la lee, dijeron: lo vamos a hacer. Así es que a partir de ese momento, todos los simbolismos de las fiestas judaicas empiezan a tomar vigencia y permanecerán, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Y esta reforma religiosa, ¿no es cierto?, conlleva esta acción de contrición por parte del pueblo cuando escucha la ley, ¿no? Recuerden, estamos hablando de reformas religiosas en el cual eh, Nehemías, en el capítulo 9, versículo 1 hasta el 10:39, que no vamos a leer todo, pero que ustedes pueden leerlo tranquilamente, vemos cómo el pueblo confiesa los pecados, ¿no? Y eh, bueno, todo el pasaje es lindo. Solo voy a leer, um, solo voy a leer los primeros versículos del capítulo 9. Dice el capítulo 9 de Nehemías. Estamos hablando de Nehemías. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las inquietudes de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día,
y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Bueno, hay un acto de confesión, de oración y sobre todo de volver a establecer un nuevo pacto de obediencia al Señor. Pacto que se cumplió, ¿eh? Porque como les dije, el monoteísmo vuelve a ser parte importante de la vida religiosa del pueblo. Así es que estos tres aspectos, la lectura pública de la ley, la reanudación de las fiestas judías, en este caso los tabernáculos, y sobre todo decir, bueno, hemos pecado con Dios, delante de Dios, y lo confesamos públicamente. Efectos que produce la palabra del Señor. Y también existe una reforma social y política que aparecen a través de estos personajes. Bueno, vemos, por ejemplo, el traslado de la 10ª parte del pueblo a Jerusalén. Esto lo encontramos en el capítulo 11. Si alguien gusta leerlo, de quién está ahí, 11 del 1 al 3. Si alguien tiene esa lectura, es en Nehemías 11 del 1 al 3, vemos esta reforma religiosa, perdón, social y política que aparece. Es, Nehemías Sí, Nehemías 11. 11 del 1 al 3. Sí, por favor. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los Gracias. jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en posesión en sus ciudades los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Amén. Muy bien, gracias. Bueno, vieron, se dan cuenta cómo Jerusalén, la ciudad estaba mermada en cuanto a personas. Bueno, dijeron, ¿saben qué? Vamos a echar suertes para traer uno de cada 10 que vaya y habite en Jerusalén. Es decir, me suena mucho como hoy aparece en los anuncios de Facebook, ¿no? Se ofrece, no sé, 5,000 pesos para ir a tal ciudad de algunas partes del mundo para poblarla porque ya no hay quien viva allí, ¿no? Entonces, los demás, bueno, se repartieron en las periferias, en las ciudades que rodeaban a Jerusalén, pero necesitaban eso. Así es que se traslaba la 10ª parte del pueblo a Jerusalén y eso provocó que Jerusalén pues volviera a multiplicarse, volviera a ser una ciudad bulliciosa, una ciudad habitada, etcétera. Tenemos también la dedicación de la muralla, que aparece en el capítulo 12, versículo del 27 al 42, que es otro aspecto también muy importante en un símbolo de protección que tenía la muralla para el pueblo, ¿no? Y que evidentemente esta parte que se dedica, este, tenía que ver con pues, lo que simbolizaba la misma ciudad, ¿no? Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios, con cítaras, etcétera, y una gran alegría, porque este es el símbolo, ¿no es cierto?, que Nehemías representaba al momento de levantar las murallas, es decir, la ciudad vuelve a ser una ciudad santa, vuelve a ser una ciudad donde la presencia de Yahvé se hace presente. Y un capítulo muy importante, hermanos, que tiene que ver con la corrección de ciertos abusos que empezaron a darse en, en, en el pueblo, ¿no es cierto? Y que evidentemente representa las reformas sociales más importantes que tenían que hacerse. Una de ellas
era que cuando el pueblo se quedó en Jerusalén y se quedó en ruinas, empezaron a casarse sus hombres con mujeres extranjeras, ¿no? Y evidentemente, pues eso produjo una mistura de familias, de descendencia, de hijos que no eran puramente judíos o puramente del linaje de David, ¿no? Y que eso ponía en peligro la descendencia del Mesías. Por lo tanto, se hace unas reformas que, que empieza a hacerse, a, eh, que empiezan a aplicarse al momento en que Nehemías toman el control. Por ejemplo, capítulo 15, por ejemplo, vean esta reforma, versículo 15, de capítulo 13, versículo 15 de Nehemías. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Y empieza a haber una serie de correcciones, ¿no es cierto? Principalmente sobre el sábado. Recuerden que el sábado ya para estas fechas de la restauración, pues ha tenido un eco muy fuerte por la reflexión que hacen los exiliados en Babilonia. Los exiliados que se fueron a Babilonia se unen en torno ya no al templo, sino al día, ¿no? Al sábado. Y por lo tanto, los que quedaron en Jerusalén, pues no hicieron esa reflexión teológica. Así que ellos seguían no guardando o, qué sé yo, la palabra sería desobedeciendo el mandamiento de no hacer nada del día de reposo. Y es por eso que Nehemías los reprende y dice, ¿cómo permiten que otras personas les vendan? ¿Cómo permiten que ustedes mismos vendan el día de reposo, traigan a Jerusalén y nadie diga nada? Cuando el sábado pues es día del Señor, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y bueno, son algunas de las correcciones de abuso que ustedes pueden tranquilamente leer en el versículo, en el capítulo 13. Ujú. A ver, estaba leyendo. Bueno, ustedes pueden leerlo también. Leo me parece una linda lectura para entender esta reforma social y política que se dio. Versículo 23 del capítulo 13. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, ¿no? Es decir, que se casaron con mujeres que no era permitido casarse, ¿no? Y si la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, se estaba perdiendo hasta el mismo idioma y por lo tanto las costumbres y por lo tanto Israel estaba como más propenso a volverse a dioses ajenos. Dice, y reñí con ellos, es decir, peleé con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, esta actitud de Nehemías, ¿no es cierto?, ha sido muy reprobable por parte de muchos eruditos, porque bueno, Nehemías llega a las piñas con la gente, ¿no? Es tanta su desesperación de corregir. Creemos en muchos casos hoy de manera ortodoxa que sus acciones fueron extralimitadas, ¿no? Que el actuar de Nehemías me parece que no tendría que llegar a ese punto, pero sin embargo está.
¿no? Dice, le peleé, los maldije y algunos de ellos los agarré de los cabellos, los sacudí, se los arranqué. En fin, era tal el actuar de Nehemías que él dijo, no, y les hizo jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, acordándose del gran rey Salomón que terminó seducido por sus mujeres. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, ¿no? Versículo 27, y obedeceremos a vosotros para cometer con todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaidá, hijo del sumo sacerdote Elisab, era yerno de Sanballat honorita, por tanto lo ahuyenté de mí. Y dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, fíjense, los limpié de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. En fin, realmente esta reforma social ha sido profundamente criticada porque Nehemías tiene una actitud intolerante, ¿no? Intolerante ante la situación que se había dado en el pueblo. Sin embargo, Nehemías termina diciendo, bueno, nosotros vamos a hacerlo de, de esta manera y por lo tanto provoca que los hijos de Israel, muchos de ellos terminen con sus familias, divorciándose, digamos, ¿no es cierto? Para no seguir contaminando esta pureza racial con la que Israel venía trayendo sobre la descendencia de la casa de David. Bueno, son algunas de estas cosas que en ese momento sucedían, ¿no? Nehemías es un hombre que va a proteger al pobre, eh, había muchos usureros, pone reglas sobre la usura, ¿no es cierto? Había mucha, ah, pues abuso de confianza, y Nehemías lo reprende. En fin, realmente Nehemías es un gran reformador. Creo que en algunos casos se le pasó la mano, pero creo que es justificable el sentimiento nacionalista o patriótico que Nehemías tenía y que Esdras tenía para conservar la religión hacia Dios de una manera más pura. Bueno, esto trajo realmente consecuencias, ¿no? Hasta nuestros días. Hay mucha gente que es muy celosa del sábado, producto de esta ferviente nacionalización y sacralización del día de reposo, que hará que cuando Jesús venga y haga cosas diferentes en el día de reposo, lo juzguen, ¿no? Lo critiquen, lo condenen. Y si Nehemías hubiese estado ahí, capaz si Nehemías agarra de los pelos al Señor Jesús y le da una buena zarandeada, ¿no? Seguramente. Pero este era el contexto histórico y la necesidad que tenía Israel de agruparse alrededor o en torno de la ley y del templo, principalmente, ¿no? Muy bien, pues con esto podemos decir, terminando un poco de decir los aspectos más sobresalientes sobre el libro de Nehemías, con la desaparición de Nehemías acaba el periodo de la restauración, ¿no? Hasta ahí ya no sabemos más. Los grandes dirigentes como Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías dejaron una impresión permanente en el pueblo judío. A los grandes profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, la comunidad hebrea les debe profunda gratitud por sus sabias y alentadoras palabras, porque los profetas fueron los que terminaron alentando para que el pueblo termina, fíjense, este, estoy tratando de recordar, no sé si es Malaquías o Zacarías, pero alguno de ellos decía, condenando al pueblo que ya había dejado de construir el templo y decía, a ver, ustedes sus casas las tienen bien adornadas, construyen sus casas lindas, hermosas. ¿Por qué no hacen lo mismo con el templo de Yahvé, no? Esa era una condena muy fuerte, ¿no?
Entonces, bueno, debemos mucho a estos profetas, no los vemos ahora porque los vamos a ver en la materia de profetas, pero la verdad es que fueron parte importante para que esta etapa de la restauración se consolidara. Pasarían 400 años aproximadamente antes de que se cumplieran las profecías mesiánicas, es decir, antes de que apareciera el Mesías, no de la forma en que ellos consideraban, no haciendo lo que ellos creían que el Mesías tenía que realizar, sino de una manera totalmente diferente. Así es que bueno, con esto, queridos alumnos, terminamos esta etapa, ¿no es cierto?, de, este, de esta literatura muy rica en cuanto a los acontecimientos históricos, políticos, religiosos y sociales que se tenían en ese tiempo. Y después ya entra lo que se le conoce como la etapa del silencio, ¿no? Ahí empieza a gestarse la literatura apócrifa, que para nosotros es apócrifa. Los libros deuterocanónicos empiezan a escribirse a partir de esta etapa, ¿no? Y es allí como empieza a, a entenderse con mayor claridad los elementos de, eh, de lo que sería Israel al momento en que el Mesías llegaría, ¿no? Jesús ya se enfrenta a un judaísmo muy basado en las reformas de Nehemías y de Esdras, pero mucho más recalcitrante, mucho más nacionalista, mucho más patriótico. Jesús va a nacer en un judaísmo producto de estas esperanzas mesiánicas muy fuertes, muy arraigadas, que se dejan ver, porque bueno, después de que el pueblo de Israel fue vencido por los persas, pues después vendrá vencido por los griegos y después vendrá vencido o serás dominado por los romanos, ¿no? Entonces, este, Jesús va a vivir o va a confrontarse en este contexto muy marcado de la etapa de la restauración, ¿no? Muy marcado. Bueno, pues aquí entonces terminamos la clase. Si hay alguna pregunta o comentario, con todo gusto, la escuchamos. Y si no, bueno, quiero decirles, hermanos, que había comentado que el día de mañana íbamos a tener clase. Eh, la clase la voy a subir, está grabada, ¿no? Quiero pedirles una disculpa, tengo un compromiso mañana, pero la clase está grabada. Yo se las voy a subir ya después de esta clase. Les subo la siguiente clase, que es la clase de Esther, ¿no? Sobre el libro de Esther, y con esa clase grabada ya terminaríamos nuestro curso. Así es que hoy cerraríamos la clase presencial, ¿no es cierto?, de esto, y cuando ustedes quieran, hoy, mañana, ver la clase de el libro de Esther, por favor véanla, ¿no es cierto? Véanla y bueno, espero también que sea de edificación para sus vidas. Bueno, entonces estaríamos ya cerrando todo lo que es el cuerpo de los libros históricos, ¿no? Espero que nadie se haya vuelto histérico. Y yo solamente quiero mencionar este, el examen final. Yo sinceramente no me acuerdo qué les había dicho que íbamos a tener como examen final. Bueno, recuerden que esta materia va a ser evaluada por dos tareas que tuvimos, ¿no es cierto? Uno que tenía que ver con eh, me reolvidé. Sí, la investigación sobre las dos historias de los apéndices del libro de los jueces, que uno elegiría cualquiera. Y tenemos la otra tarea, que es descubrir los 5 principios deuteronomistas que aparece en la lectura de José Luis Sicre. Y para cerrar, hermanos, vamos a elaborar un sermón, ¿ok? Vamos a elaborar un sermón. Ustedes ya saben hacer sermones y por lo tanto van a elaborar un sermón basado en un libro histórico. Yo les voy a asignar en la plataforma
de acuerdo a su apellido paterno, la primera letra de su apellido paterno, ustedes van a ver qué libro histórico les corresponde. Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías o Esther. ¿Mm? Entonces, depende el libro que les toque, ustedes van a armar un sermón con base en ese libro, ¿ok? Con base en ese libro. Yo les voy a subir, hermanos, en la plataforma la lista de cotejo de los elementos que requiero sí o sí para calificar su sermón. Voy a compartir con ustedes la lista de cotejo para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer en su sermón para que sea calificado. ¿Ok? Es muy importante que ustedes puedan considerar esta lista que les estoy pidiendo, estos requerimientos que les estoy pidiendo para que pueda ser calificado. ¿Ok? Está un poco grande. Clase, literatura del Antiguo Testamento 2, libros históricos, lista de cotejo. Parámetros que deben ser observados para la realización del sermón, que será la forma de evaluación de la materia. Tomen en cuenta cada requerimiento para la nota final. Bien, yo voy a calificar estos 10 puntos, hermanos, ¿ok? El sermón debe tener la idea clara del pasaje elegido. El pasaje elegido va a ser en función del libro de la Biblia que les va a tocar en función de la primera letra de su apellido paterno. ¿Mm? Entonces, si mi apellido es Marín y yo asigno el libro de Jueces, por ejemplo, para la letra M, entonces yo tengo que buscar alguna historia o algún pasaje, algún texto del libro de Josué o de Jueces, depende del que me haya tocado, y desarrollar la idea de ese pasaje. Tomen en cuenta su clase de predicación expositiva. El título debe tener un título que sea breve, creativo y que despierte el interés. Todo esto ya lo vimos nosotros en clase de predicación, pero yo quiero que ustedes vuelvan a revisar y que ustedes vayan adaptándose a estos elementos homiléticos. Debe tener una introducción, ¿no es cierto? La estructura del sermón debe tener por lo menos 2 ideas principales, debe tener una ilustración, debe tener 3 aplicaciones prácticas para la vida, debe tener transiciones claras y suficientes, debe tener una conclusión clara y contundente, debe tener por lo menos 3 citas bibliográficas que permita saber que es un trabajo académico, es decir, no se lo van a sacar ustedes de la manga, ¿no? No me van a tirar rollo, a versear, como se dice. No, ustedes tienen que buscar en comentarios bíblicos, en diccionarios, deben buscar por lo menos 3 fuentes, ajá, 3 fuentes que digan, mira, yo esta palabra o esta frase lo consulté del comentario tal y tienen que escribir de dónde sacaron esa información. Y el punto 10 es muy importante porque voy a calificar que su trabajo sea prolijo en cuanto a su redacción, ¿no? No faltas de ortografía, por favor, no faltas de ortografía y que su presentación sea linda, a la vista, sea clara, que uno nota cuando alguien hace sus sermones de rodillas, digo, este, eh, y cuando alguien tomó su tiempo para hacerlo, ¿ok? Entonces van a tener tiempo suficiente para armar este sermón. Ustedes ya tienen toda la información, ya armaron un sermón expositivo, ya aprobaron la materia, así que no les va a costar mucho trabajo volver a hacer un sermón con base la, este, a este, a este tema, ¿ok? Así es que, así como voy a calificar esta lista de cotejo, yo se las voy a poner en la plataforma para que ustedes vayan viendo y decir, a ver, ¿tiene título? No tiene título, póngale título. ¿Tiene 2 transiciones? ¿Tiene suficientes? No, no tiene. Bueno, dependiendo, yo veo si lo califico con un punto, medio punto o 0, ¿no? Y con base en eso estaríamos calificando su sermón final. Cada trabajo que se ha realizado tiene 25% de su nota final y el sermón
basado en estos libros tendrá un 50% de su nota final. Ujú. Bueno, no sé, mis hermanos que están en clase presencial, si tienen alguna duda, y si no, los que están viendo la clase grabada, tienen alguna duda, saben mi número telefónico, mando un mensajito y con todo gusto les puedo aclarar todas las dudas que ustedes tengan. ¿Ok? No va a ser necesario, diríamos, para efecto de esta materia que lo prediquen, ¿no es cierto? Pero sinceramente estaría bueno que lo predicaran. Esto nos ayudaría para que nuestras iglesias empiecen a escuchar también sermones basados en esta literatura histórica, ¿no? Porque a veces no se predica de otras cosas y muy poco de estos libros que creo que son también palabra de Dios, que creo que son fundamentales, que tienen enseñanzas maravillosas y que nos servirían para una edificación espiritual y cristiana, ¿no? Entonces, por favor, esfuércense, anímense. Cualquier libro que les haya tocado va a ser muy lindo, que puedan desarrollar historias, puedan leer alguna y puedan armar un sermón y si en algún momento ustedes pueden predicar sobre eso, la iglesia va a ser muy bendecida, ¿no? Porque va a escuchar una palabra diferente, una historia diferente, porque se va a contactar con algo diferente, ¿no? Bueno, así es que bueno, terminaríamos aquí, queridos alumnos, lo que es nuestra clase presencial. Nos estaríamos viendo la próxima semana con las materias que tienen a continuación de la segunda mitad del segundo trimestre. Ya vamos avanzando muchísimo, 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 y esto es muy bueno para ustedes, ¿no? Así que bueno, si no hay alguna pregunta, sígueme adelante. Mi duda nada más, ¿para cuándo tendríamos que entregar nuestro trabajo? Bueno, déjenme ver un poco el calendario. Un No, mes estaría bien. ¿cuánto? Un mes estaría bien. Miren, tenemos ya, si hoy terminamos, ¿no es cierto? Si hoy terminamos, este, eh, eh, tendríamos esta semana, una semana, dos, esta semana. Y estaríamos buscando la fecha del 13 de agosto. 13 días, ¿está bien para llevar a cabo o 15 días quieren? No, 15 días, apelo por todos mis compañeros que no están aquí. Si se pueden 20, mejor. El jefe de grupo no estuvo acá. Pero yo soy su representante. La subjefa de grupo. Amén. Bueno, miren, voy a dejarles hasta el 20 de agosto, ¿ok? Hasta el 20 de agosto para entregar el trabajo final. Ujú. Ok, Así que perfecto. bueno, 20 días está re bien para... Además, ustedes ya son unos capos para hacer los sermones, así que no pueden decirme que no son. Muy bien. Pues queridos alumnos, me alegró mucho haber compartido esta materia con ustedes. Deseo que podamos aprender un poco más y haber tenido un acercamiento mucho más cercano a esta literatura. Deseo que Dios los bendiga un montón, que Dios los guarde, que Dios los proteja, ¿no? Y que, bueno, cada día el Señor nos ayude a entender mejor su palabra, enamorarnos de ella, a conocerla para que la podamos predicar con firmeza, con certeza, con convicción y que creo que eso es lo más valioso que podemos tener. ¿Ok? No olviden, la clase de Esther va a estar también ya ahora en la plataforma. Léanla. Quien le toque el libro de Esther, léanla. Véanla, por favor. Aunque no les toque hacer el sermón, el libro de Esther, pero por favor léanlo. Vean la clase, perdón, y hagan, si les tocó Esther, bueno, hagan. Y usen mucho del material. Vean la clase vean el sermón que les tocó y busquen la clase que tocó de ese tema y bueno, algo podrían sacar de información también en las clases que hemos tenido. ¿Ok? Bueno, pues deseo que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Un abrazo y bendiciones.